Kerem y Ande viven cerca después de su ruptura. Y la razón te va a dejar con la boca abierta. De verdad. Madre mía, qué notición nos acaba de caer del mundo de las series turcas. Pensábamos que ya habíamos superado lo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, que habían terminado, ¿no? Pues agárrense porque parece que la cosa tiene miga. Están viviendo cerca después de la ruptura. Cerca. Imagínense el salseo. Yo me enteré por casualidad y lo primero que pensé fue, ¿en serio? Después de todo. O sea, si terminas una relación, lo normal es querer espacio, ¿no? Un poquito de aire. Pues parece que estos dos tienen otra filosofía. Y ahí es donde entra la sorpresa, porque la razón por la que están tan cerca después de haberse separado es para alucinar. Muchos dirán que es para mantener la paz, para no hacer las cosas más difíciles, sobre todo si tienen amigos en común o si trabajan en el mismo mundillo, que es súper pequeño. Pero vamos a ser honestos, esto huele a algo más. ¿Será que la separación no fue tan definitiva como nos la pintaron? ¿O quizás es una estrategia para mantener a la prensa despistada? ¿Quién sabe? Lo que yo creo que está pasando aquí es que aunque la relación de pareja haya terminado, la amistad o, bueno, la buena onda sigue ahí. O tal vez, y aquí me lanzo a especular, todavía hay algo de chispa. ¿No les ha pasado que a veces terminas con alguien pero la conexión sigue ahí? Pues imagínense con Kerem y Hande que se conocieron trabajando, que compartieron tantas cosas. Es difícil borrar eso de un día para otro. A ver, piensen en esto, si vivieran en ciudades diferentes, sería fácil seguir adelante. Pero estar cerca de eso significa que se cruzan, que se ven, que pueden tener conversaciones. Y ahí es donde se puede reavivar la llama, o simplemente darse cuenta de que se echan de menos como amigos. Yo sospecho que no es solo cuestión de conveniencia logística. Hay un factor emocional detrás, seguro. Y la parte que sorprende, ¿saben cuál es? Que esta cercanía no ha sido buscada por la prensa, sino que es algo que ellos mismos han decidido. Eso le da otro color al asunto. No es que los hayan pillado por sorpresa, es que parece que ellos mismos están gestionando esta nueva etapa de una manera muy práctica. ¿O quizás romántica todavía? Recuerden que Hande vive en Turquía, y Kerem también, pero a veces se le ve por Europa. Si resulta que ahora están viviendo en el mismo barrio o muy cerca en Estambul, prepárense para los avistamientos. Y ahí la prensa va a estar a tope. Ya me imagino los titulares, vuelta a la normalidad o una nueva estrategia. Lo que es innegable es que esta situación genera mucha intriga. Si la ruptura fue por motivos serios, ¿por qué seguir tan cerca? Si fue algo más amistoso, ¿por qué sorprende tanto? Quizás la sorpresa está en que a pesar de que su relación de pareja acabó, no han querido dejar de tenerse en sus vidas de una forma tan directa. Y eso en el mundo de las celebridades es bastante poco común. Yo me pregunto si esto no será una forma de prepararse para un posible regreso. O simplemente son dos personas maduras que saben separar las cosas. Pero la cercanía física después de una ruptura amorosa siempre genera morbo. Siempre nos hace pensar en segundas oportunidades, o en que quizás la relación nunca terminó del todo. Lo que sí les puedo decir es que esta noticia ha puesto patas arriba las redes sociales. Todo el mundo está comentando, especulando, sacando teorías. Y es que es normal, ¿quién no se ha preguntado qué pasa después de un final? Y si ese final es de Kerem y Hande, la expectación se multiplica por 1000. Así que ahí lo tienen, la noticia de que Kerem y Hande viven cerca después de su ruptura, y la razón es que al parecer, no han querido separarse del todo en sus vidas cotidianas. Nos queda mucho salseo por delante con estos dos. Pero ahora la pregunta es para ustedes, ¿creéis que esta cercanía es una señal de que hay esperanza para ellos como pareja, o simplemente son dos ex que se llevan bien y quieren mantener una amistad sana?